Señores, atención porque este es dato de último momento, porque además de ir al fondo a pedir ese stand-by, en estos momentos el gobierno, estamos en condiciones de anunciar que el gobierno está negociando otros créditos con el BID y con el Banco Mundial. Atención con esto. Atención porque el ministro Caputo está gestionando nuevas líneas con 3 bancos internacionales. Uno el BID, el otro el Banco Mundial. Vamos a ver si podemos, esa es la información por lo menos que tenemos, vamos a ver si en minutos vamos a poder confirmar efectivamente este dato que indudablemente sería muy importante. Normalmente, ¿no? Te digo, los paquetes de... Creo que se llaman repo. Sí, hay pases, son pases que entregas algún tipo de activo de garantía, pero te digo que normalmente lo que estuvo haciendo el Fondo Monetario y también cuando hay problemas de liquidez en algunos países, como el caso de la Argentina hoy, digamos, lo que hacen, actúan todos en conjunto, los organismos internacionales. Actúa el Fondo Monetario por un lado y a su vez con diferentes líneas de crédito el BID y el Banco Mundial. Lógicamente los desembolsos ahí son en distinto tiempo, pero sirven como para mostrar un paquete global con un monto aproximado más fuerte que de vuelta termine por calmar a las fieras, digamos, ¿no? Para satisfacer al mercado y decir que, bueno, Argentina tiene un respaldo de vuelta, mientras más alto el número, más calma traes. Entonces, que se sume el BID y que se sume el Banco Mundial, al igual que en otras ocasiones, sirve para precisamente ese fenómeno de marketing del paquete, que también obviamente es no solo marketing, sino que tiene sustento porque es dinero que tiene a disposición la Argentina para, de vuelta, terminar todo este año y el año que viene sin necesidad de tener que pedir financiamiento a bancos o emitir deuda. Bueno, entonces tenemos hasta ahora Fondo Monetario Internacional. Ahí está Duhovne. Hoy importantísima reunión con Christine Lagarde. Después tenemos Luis Caputo, el ministro de Finanzas, hablando con el Banco Mundial, con el BID y con la Corporación Andina de Fomento. Claro, exactamente. Esos son los 3. Sí. Sí, no, te quería contar, para aclarar un poco en este aspecto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario son como 2 hermanas siamesas, nacieron juntas, o nacieron juntos. Están los dos, viste, uno enfrente del otro ahí en Washington. En diagonal. Claro, tienen objetivos distintos, pero actúan en conjunto en este sentido. Y el Banco Interamericano de Desarrollo es como un banco mundial para la región. Exactamente. Para la región americana. Entonces, es como una duplicación del Banco Mundial. Son 2 que de bancos. Vuelta Estados Unidos tiene el fondeo. Mayoritario, mayoritario. De hecho, China se estaba sumando al fondeo en el BID. O sea, no solo países de la región fondean, sino, por ejemplo, Japón incluso pone plata en el BID, digamos, ahora, para que fondea a los países. Exactamente, y son todas, claro, sí, y son todas entidades que tienen su sede en Washington. Exactamente. Así que vos ahí en el mismo viaje, Eduardo, podés negociar con uno, con otro, en pocas cuadras. Todo. A ver, es clave el trabajo que está haciendo el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Es sinceramente clave. Ya había tenido algunos acuerdos con el Credit Suisse y el HSBC. Y tengo entendido que va a haber estos bancos, el BID, el Banco Mundial y el Banco la Corporación Andina de Fomento, le habían ofrecido líneas repo. Está con nosotros aquí, vamos a aprovecharlo, a Gabriel Rubinstein, que es economista, consultor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué es esto que está pidiendo? ¿Está al tanto de esto que está pidiendo Luis Caputo? Sí, ahora estoy escuchando estas últimas novedades, pero no me extraña porque realmente era importante no solo quedarse con el Fondo Monetario, sino abrir el juego. Claro. Tanto al Banco Mundial, como puede ser el BID, como pueden ser bancos privados, como puede ser China. Tenemos los swaps con China que podrían ampliarse. Creo que tengo entendido que son algo así como $1.000 millones con cada uno de los bancos. Con el Banco Mundial, con el te dije, la Corporación Andina. Y la Corporación Andina Fomento, que ahí es más chiquito, digamos, siempre los montos. Sí. Claro. Pero, digamos, siempre, si buscas apoyo, búscalo, digamos, lo más contundente posible para dar esa muestra de que te están justamente
convalidando, aceptando que sigas con tu programa y que si tenés un problema financiero lo podés capear. Es un poquito la idea general, ¿no? ¿Por qué fuimos al fondo? Porque, a ver, el imaginario colectivo en la República Argentina, a ver, cree que si uno va al Fondo Monetario, si tiene que golpear la puerta ahí es porque se incendia todo. ¿Es así ahora? Bueno, yo diría, si vas al Fondo Monetario es porque otras puertas se cerraron. Yo lo veo como un ejercicio de humildad del gobierno, partiendo de la base que somos un país vulnerable. Lo hemos sido en el pasado, lo seguimos siendo ahora, lo vamos a seguir haciendo por mucho tiempo y por lo tanto, cuando alguien es vulnerable, pueden pasar cosas que después uno puede ver por qué se gatilló cada cosa, pero es como si fuera una persona que tiene una salud no muy robusta y de pronto porque hubo frío, porque por tal o cual cosa, porque fuiste al hospital y te agarraste una infección. La cuestión es que si sos vulnerable, algo puede pasar y tenés un problema. Argentina es vulnerable. O sea, Argentina es un país con defensas bajas. Sí. Y hubo un problema internacional y ante esas defensas bajas, chau, nos fuimos a terapia Después intensiva. podemos ir todos los detalles, que a veces son interesantes, pero no, me parece que no podemos perdernos la película general. O sea, tener un país con alto déficit fiscal, con un correlato de alto déficit de cuenta corriente, para todo el mundo sos vulnerable. Entonces, bueno, entonces se corta el fondeo normal o hay un susto y eso puede hacer que mucha gente diga, bueno, si esto sigue así, va a venir un ajustazo o va a venir una super devaluación y entonces todo el mundo a los botes y la idea de actuar antes de que todas esas cosas puedan suceder, es decir, bueno, si estos bancos o fondos de inversión no quieren comprar más LEVAC o no quieren financiarnos más, por un momento no nos van a dar nuevos créditos o colocar el crédito en Argentina también puede ser caro. Bueno, tenemos el Fondo Monetario, las instituciones internacionales que nos respaldan y tenemos entonces la posibilidad de decir, bueno, aquíétense todos, no vayan a los botes. Esto es una señal, entonces fuimos al fondo, es una señal para el mercado. Vamos al BID, es una señal para el mercado, al Banco Mundial, lo mismo. Es una señal y una necesidad, porque si mañana, digamos, pongámosle que esta restricción crediticia dure varios meses, el gobierno argentino tiene que emitir, sean letes en el mercado de dólares local o del mercado de pesos, o emitir bonos en el exterior. Si las tasas, supongamos, crecieran al 10, 11, 12%, sería un costo alto y a lo mejor ni siquiera así se consigue. Entonces, cuando vos ves que hay miedo a prestarte, está bueno, digámosle así, que haya otro que diga, yo no tengo miedo de prestarte. Y entonces, eso se supone que tranquiliza todo. No es solamente una señal, porque si realmente falta la plata tiene que estar. Para Gabriel, uno mira la tasa de interés hoy para una empresa, ¿no? De vuelta, arriba del 40 tranquilo, ¿no? La de pesos, de corto plazo. Pesos, corto plazo. Uno mira la actividad económica, digamos, ¿no? Seguramente va a tener un freno fuerte, importante. Uno mira la inflación, digamos, por la evolución del dólar al último mes también va a estar para arriba. O sea, este año, el segundo semestre va a ser durísimo. A ver, es difícil decir el segundo semestre cuando estamos en el día a día. Primero hay que ver cómo termina esta película. Porque si no, el segundo semestre puede ser bueno, puede ser pésimo. Porque depende cómo se resuelva esta crisis. Estamos en mayo recién. Igual la economía de mayo, junio y julio va a ser durísima. La de mayo está sufriendo un parate, especialmente desde la construcción, hay problemas en fijación de precios, hay un problema comercial importante. Alta inflación, vamos a estar en 2.5, ¿no? Más o menos. Mayo puede llegar a ser más. ¿Más todavía? ¿De 2.5? Sí, puede ser. Porque el dólar te subió. El dólar subió mucho y en un momento donde... Hay otros momentos donde el dólar puede subir y no pasa gran cosa. O sea, en agosto nos habremos comido 15%. El 15 previsto para todo el año. Exactamente. O sea, la meta nos las comimos en 6 meses. No me extrañaría que la inflación de este año termine en 23, 24%. No me llamaría nada la atención. Yo firmo ahora, si termino ahora. O sea, casi la del año pasado. Si termina, sí, porque esta turbulencia es muy seria. Obligó a devaluación en enero, febrero. Después se aquietó. Obliga a devaluación ahora en abril, mayo. Y en este contexto las devaluaciones se trasladan no solo por su incidencia... En el índice de costo de vida los bienes tienen incidencia de salarios, de tarifas, de dólar, hay márgenes empresariales. El dólar, por ejemplo, puede representar, grosso modo, un 20% del costo de una canasta de IPC, lo que sería
el traslado normal, pero en situaciones como las que estamos viviendo, el traslado es mucho más que lo normal, porque la gente se cubre, tiene miedo. ¿Me espera un segundito? Está en línea el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Rogelio, ¿qué tal? Buenas noches. Feynman le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el equipo y a la audiencia. Le agradezco infinitamente que me atienda. Hoy fue un día muy importante en Casa Rosada y en Olivos. El presidente recibió hoy a la mañana a gobernadores del PJ. En todas estas reuniones estuvo usted. ¿Me puede contar de qué se trató? Bueno, sí, nos reunimos a la mañana con los gobernadores de lo que se denomina el PJ Federal y después a la tarde tuvimos otra reunión con el presidente y el gobernador de Santiago del Estero y más tarde otra con el gobernador de Misiones, Hugo Pasalaco. Pasalaco, sí. Fueron reuniones que nos pidió que organizáramos el presidente para que el presidente les pudiera contar de primera mano cómo está viendo la situación, el impacto en la Argentina del shock externo que significó la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, cómo impactó en la región, por supuesto cómo impactó más todavía en nuestro país, que es más vulnerable dado los desequilibrios fiscales que arrastramos, y bueno, y la necesidad también de mostrar un frente unido y que podamos demostrarle a la gente que estamos convencidos, que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que tirar todos para el mismo lado y que estamos todos además anoticiados de que no podemos vivir eternamente desfiados, que tenemos que juntos encontrar la forma de ir equilibrando el presupuesto público, las cuentas públicas, de ir llegando al equilibrio fiscal. Hasta ahora nos vienen financiando un camino gradual al equilibrio fiscal. Ese financiamiento se puso en riesgo dada la situación internacional y el impacto que esa situación tiene a nivel local, y decidimos a través de una línea de crédito que estamos negociando con el fondo tratar de sostener este camino que es gradual pero que tiene que ser persistente y sobre todo muy serio, para que sigan confiando en nosotros como hasta ahora, y para eso el presidente solo no puede, necesita también el acompañamiento de otros dirigentes que en el caso de los gobernadores también tienen responsabilidad de administrar, en este caso, las distintas jurisdicciones del país. El presidente le explicó a los gobernadores, hablo de Schiaretti, Bordet, Mansur, Uñac y Pepo hoy a la mañana, le explicó a los gobernadores por qué fue al Fondo Monetario. Exactamente, porque necesitamos ¿Y qué les dijo? Prevenir. ¿Por qué fue? Que si bien la situación de la Argentina no está en un nivel de desesperación, la Argentina tiene 56.000 millones de dólares de reserva, hace 7 trimestres consecutivos que crecemos, estamos dándole pelea a este flagelo que es la inflación, está creciendo el empleo, pudimos mostrar que la pobreza está también reduciéndose, pero ese camino, dada la vulnerabilidad externa que tiene Argentina y dada la complicación de los mercados financieros internacionales, se complicó. Para evitar males mayores, de manera preventiva, decidimos recurrir a una línea que existe para los países miembros del fondo, como siempre fue en Argentina. La Argentina nunca se fue del fondo, siempre siguió pagando la cuota. Lo que pasa es que no permitía la auditoría del fondo porque le mentíamos antes con el gobierno anterior a la gente y al mundo respecto a lo que pasaba en nuestra economía. Intervenimos el INDEC, etcétera, y eso impedía que la Argentina, si bien seguía siendo socia del fondo, pudiera acceder a estas líneas de crédito. Hoy la Argentina puede hacerlo y para evitar males mayores decidimos recurrir a esta línea de crédito que nos van a permitir, entendemos nosotros, seguir sosteniendo el crecimiento y por supuesto corrigiendo algunas cosas, porque evidentemente lo que le está pasando a la Argentina es producto básicamente del shock externo, pero también de nuestra propia vulnerabilidad y tenemos que hacer... O sea, usted reconoce también, ministro, y el presidente también, que es no solamente una cuestión internacional, sino también de errores propios, errores no forzados del gobierno. Bueno, tenemos una combinación de varias cosas, seguramente, y uno siempre tiene que ser autocrítico e intentar mejorar la gestión de gobierno, que es difícil, porque usted bien sabe que este no es un camino fácil el que ha emprendido la Argentina. Un camino lleno de obstáculos, un camino en el cual a veces nos sentimos solos, y está bueno siempre tener este contacto permanente, fluido, con los dirigentes de la oposición, los que se muestran más regionales, que apoyan más la gobernabilidad, para también demostrarle al mundo que esto no es solamente un camino que está transitando el presidente con su equipo, sino que es un camino que entiende
la mayoría de la dirigencia argentina, que hay que seguir, entre otras cosas, y sobre todo entender que no podemos vivir eternamente descuidados y que tenemos que de una vez por todas entender que lo que podemos gastar, lo que ingresa en el Estado, no más, y sobre todo cuando ingresan muchos recursos, porque la presión tributaria de la Argentina es altísima desde que el gobierno anterior puso los impuestos en niveles récord. Ministro, yo contaba que tengo el dato que el ministro de Finanzas, su colega, el ministro de Finanzas Caputo, también está negociando líneas de crédito con el Banco Mundial, con el BID y con el CAF, ¿no? Con la Corporación Andina. Con la Corporación Andina. Nosotros ¿Tiene tenemos idea? una relación fluida con todos los organismos multilaterales de crédito, todos estos organismos y los países que conforman estos organismos, sobre todo el grupo de los países más importantes que están en el G20, quieren que a la Argentina le vaya bien, lo están diciendo públicamente, nos van a apoyar en los directorios de estos organismos y esto también tiene que ser una buena señal para que la Argentina siga por esta senda del crecimiento. Que insisto, está llena de obstáculos, que no es un camino fácil, que hay mucha gente enojada, nosotros lo sabemos, mucha gente angustiada, porque es difícil, porque a veces la verdad, la forma en la que queremos comunicarnos nosotros con la gente es una verdad molesta, incómoda, que duele, pero entendemos y estamos convencidos de que no hay otro camino, que todos los caminos alternativos ya los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y frustración del que queremos salir, del que queremos cambiar. Qué bueno que reconozca, ministro, que hay gente enojada y angustiada en la República Argentina. Sin duda, porque nosotros seguimos. Que lo haga sin soberbia, porque otros no lo hacen. Bueno, pero el presidente conoce la realidad de la Argentina, sabe que este camino que elegimos y que entendemos es el único posible, no es un camino fácil para mucha gente, pero tenemos que mantener la convicción de que es el único camino posible y que este camino nos va a llevar a buen puerto. Por primera vez, después de 70 años por lo menos de equivocaciones en las políticas públicas, tenemos que ser persistentes en este rumbo, a pesar de que, como dijimos, sabemos que no es un camino fácil y que en momentos como este hay familias argentinas con angustia que se preguntan también si este esfuerzo vale la pena, ¿no? Y bueno, frente a esa pregunta, cargada de angustia, cargada de, en algunos casos también un poco de bronca, hay que responder con mucha convicción de que estamos segurísimos de que este camino vale la pena. Le agradezco mucho, ministro, fue muy, pero muy amable. Gracias por el llamado. Gracias, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. ¿Lo convence? Bueno, no se puede esperar que diga otra cosa. Me parece que es sensato lo que dice, pero siempre desde el gobierno, yo diría, es una opinión bastante humilde, en un sentido reconoce problemas, pero al mismo tiempo puede ser el camino y nos va a llevar a la prosperidad, etcétera. Bueno, yo creo que es lógico que se exprese así. Nosotros tenemos que evaluar igual un montón de otros condimentos, ¿no? Sí. En el colectivo popular, cuando aparece la palabra Fondo Monetario, primero es el cuco, ¿no? El fondo es el cuco, lo peor, chupasangre, hambre, qué sé yo, pobreza, lo peor, pérdida de empleo, lo peor de lo peor representa el Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando uno va y toca la puerta del fondo, es que nos tenemos que ir a los botes. ¿Cómo es la historia? A ver, yo participé mucho en la última negociación con el fondo, que es la que encaró primero el gobierno de Duhalde y después el gobierno de Kirchner. Yo estaba con el equipo de Lavagna. Estaba con Guillermo Nielsen, sí, por ejemplo. Sí, con Guillermo Nielsen, Lavagna, claro. Y dos... Gran equipo. Leo Matcur, Sebastián Paglia, digamos, gran éramos equipo. 4 o 5 que estábamos... ¿No, Willy? Sí, gran equipo. Meses y meses. El último acuerdo... Chodos también estaba, ¿no? Chodos, sí, el último acuerdo con el fondo llevó 1 año y medio de negociaciones. Ah, la pucha. Pero empezó en mayo del 2002, cuando... A cara de perro fue. Cuando acá se golpeaban los bancos en la calle. No, estábamos a 5 minutos de la guerra civil. Estábamos realmente mal. Entonces, fue una negociación muy compleja en ese momento. Hubo bastante satisfacción del final de la película. En ese caso no era pedir plata, se pedían 1.500 millones de dólares, que era muy poco. Más que nada era la renovación de todos los créditos. 1 año y medio de negociación para 1.500 millones. Porque en el medio hubo... y ahora vamos a pedir 30.000. Sí, pero se renovaba todo el crédito. O sea... Eran 1.500 nuevos, pero todo lo... Claro, al final, digamos, la idea era renovar los créditos del fondo y no tener que pagarle. Ah, ok. El fondo en ese momento estaba asustado por créditos en Argentina y otros países, tenía una actitud como de banquero asustado, ¿no? Que quería cobrar y cómo hacemos y que esto y que el otro. Fue el momento donde decíamos que nos corrían la cancha
Corrían el arco todo el tiempo. Recuerdo que el titular del fondo era Keller, ¿no? ¿El alemán? Sí, Keller. sí. Después estaban los otros negociadores que venían Estaban Kruger siempre. de número 2. Sí, con Ann Kruger hubo varias reuniones. Fue un periodo difícil, pero después de todo la negociación con el fondo terminó bien, en el sentido que Argentina firmó un acuerdo que se sentía, yo te diría, orgulloso. Primero porque la mayoría de las cosas las redactamos nosotros. Fue una discusión párrafo por párrafo. Y entonces no hubo ese tipo de cosas de imposiciones y bueno, vamos a poner la figura normal es que uno dice, bueno, vas a sacar un crédito en el banco, te doy esto, bueno, firma, nadie lee todos los papeles, la letra chica, vaya a saber lo que uno firma. Entonces estaba la idea de que Argentina no se hace cargo de lo que firma con el fondo. De hecho, la mayoría de los acuerdos con el fondo no se cumplieron. Entonces, este sí se cumplió. Y es una cuestión de saber negociar a veces y de plantarse en lo que uno quiere. Si las divergencias fueran grandes, no se puede llegar a un acuerdo. Pero cuando el fondo pide, de hecho avalaron el gradualismo del gobierno en materia fiscal, en general han avalado las medidas del gobierno, no se vislumbra que haya grandes condicionalidades. Digamos que el 50% ya el gobierno lo tiene ganado. Yo te diría que tiene el 80%. El 80% del camino ya lo tiene ganado. Sí, totalmente. No hay tanto para discutir. Es un tema, todo requiere discusión porque tienen que venir a revisar con lupa, va a tardar un mes. Vienen por ahí, ponerle 10 técnicos del fondo. Se conocen mucho entre ellos, aparte. Revisan todo, pero como Argentina está en un buen diálogo en los últimos 2 años... Eso está más aceitado. Sí, de hecho los artículos 4 que ha hecho el fondo son muy exhaustivos, con muchas recomendaciones. Y cuando uno lo analiza, por ejemplo, el fondo recomienda que si se va la gente del Estado no se reponga los que se jubilan, etcétera. Como congelar vacantes, creo. Bueno. Claro, pero no son cosas dramáticas, no está diciendo hay que echar a ni miles ni nada. Y no, te va a impulsar el fondo no va a decir 2 millones de empleados públicos no va a decir afuera nada. ya. No, eso no va a decir nada. Aparte, no va a Ahora, decir nada. Hay de otra cosa que escuché durante todos estos días, es que el Fondo Monetario de antes era malo y el de ahora es bueno. Yo diría, ha habido cambios. El staff es más o menos el mismo. La manera de apreciación del mundo es más o menos la misma, pero ellos han reconocido que a veces se han equivocado y que a veces han exigido en situaciones difíciles de los países ajustes que fueron muy perjudiciales. O sea, antes ponían a los países de rodilla, ahora ya no. Es un poco exagerado decir ponían a los países de rodilla porque eso a veces es un poco los países que parecen que quieren echar la culpa al fondo y dicen no, nos obligó el fondo. Digamos que hay un poco de maniqueísmo, pero pongamos que el fondo fue siempre duro. Y en estos momentos prevalecen otras ideas. Pero mismo, yo te diría, para ir a un caso en Grecia, el fondo era menos duro que la Comunidad Europea. Claro. En Argentina, ahora si vos ves... Merkel era mucho más dura que el fondo. Sí, y si revisás el artículo 4 de Argentina, vas a ver que, entre otras cosas, el fondo le dice más o menos al gobierno, ojo, con ser muy duros con la política antiinflacionaria que puede generar suba de la tasa de interés y afectar la actividad. Es más cuidadoso que el Banco Central. En general se han dado cuenta de que un plan económico tiene que tener viabilidad política. Claro. Antes lo imponían contra pedían y no les importaba nada. Y se le derrumbaba después. Ha hecho autocrítica sobre el manejo de la Argentina en el 2001. Claro, o sea que yo creo que el fondo... Tampoco hay que pensar que el fondo cambió radicalmente. Sus estructuras... Te van a analizar lo mismo, te van a pedir, por supuesto, que las estadísticas estén bien, cuál es el programa fiscal, cómo llegás a la meta fiscal, cómo llegás a tal cosa, tal otra. Son exhaustivos y no es que vení, tomá, te doy la plata, no, eso no. Gabriel, ¿cuánto le calculás que va a durar esta situación insostenible de tasas altas, de que la actividad, porque la verdad que la gente está, el comercio, ahora hay un momento la empresa sufre, digamos, sí, ¿no? La empresa sufre. ¿Cuánto le calculás que puede llegar a dudar si sale todo esto bien? Si sale todo esto bien, empezaríamos a vivir una descompresión. Yo creo que el martes que viene, con el vencimiento de las LEVAC, tal vez sea lo que el mercado espera. Bueno, que pasó ese hito, que es un poco un cuco también, se terminó, no pasa nada y esperaría que ahí se pueda descomprimir. O sea, lo del martes que viene es un supermartes, digamos. Sí, más o menos vencen de LEVAC que podrían llegar a querer convertirse en dólares potencialmente.
yo diría que hay 170.000 millones de pesos, que son más o menos 6.000 millones y pico de dólares. Sí, lo que hablábamos. Que no pasa claro, de que eso. No todo, o sea, no toda esa masa de 30.000 millones o un poquito menos se van a ir. No, lo que está en juego, ¿cuánto es entonces? Diría 170.000 millones. Porque lo que está en los bancos... 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares. Claro, lo que está en los bancos y lo que está en la ANSES... Eso se va a quedar. Se va a quedar porque los bancos solamente podrían necesitar eso si experimentan una fuerte corrida de depósitos que no está ocurriendo. Que no está ocurriendo. No está ocurriendo. Eso es bueno que lo aclare, porque yo escuché a una supuesta economista, la Chiva Rossi, que es la hija de Rossi, que ella dice que es economista, por ahí sí. Y ella dijo que estamos al borde de la corrida bancaria. Digamos, yo lo diría así, hay un riesgo de corrida bancaria. Hasta el último dato del viernes no pasó nada. Hay un riesgo porque la gente está inquieta. Entonces yo creo que ahí es donde el gobierno tiene que extremar las medidas precautorias. Yo soy partidario, por ejemplo, de no dejar, en estos momentos, que ya la moneda argentina se devaluó más que el real, que el rublo, que la lira, donde Argentina ya acompañó ese movimiento mundial. Es un momento de cuidar a los argentinos en el sentido de a los ahorristas y a los consumidores y no dejar que el dólar trepe a lo que dé. O sea, el Banco Central para mí tiene que estar atento a intervenir porque es el momento indicado para intervenir. Por ahí se intervenía antes. De tranquilidad. El Banco Central tiene que dar central. A lo mejor si intervenía antes podía ser prematuro porque vos decís, che, pero si las monedas se están devaluando, Argentina debe acompañar. Bueno, ya acompañamos y sobreacompañamos. Argentina se devaluó 12% y el real 8%, por ejemplo. Entonces, es el momento de intervenir. Yo personalmente a 23 dólares, 23 pesos por dólar, si fuera en Banco Central, vendería todo lo que me pidan. Y en ese caso, el máximo que a lo mejor te pueden pedir el martes son 6.000 millones, pero a lo mejor terminas vendiendo 1.000 o nada. Y ahí se terminaría la corrida. Yo entro a tu pregunta. Pero corrida bancaria puede haber. No, corrida bancaria puede haber si se desmadra esto. Si lo contenés en este momento, no. Y lo puede contener, tiene herramientas para contener. Ahora, si el dólar se fuera... Supongamos que hubiera corrida, el Banco Central dice, yo no vendo dólares, y se fuera a 30, por decir algo. No, pero eso no lo No, bueno, pero si pasara eso, porque hoy son 170.000, pero si vos dejás que todo el mundo se asuste, pueden ser 500.000. Sí. Entonces, bueno, podés dejar que todo el mundo se asuste. Vos tenés que decir, pará, hasta acá llega el problema, es un problema de LEVAC contra dólares. Y eso depende del Banco Central. Esencialmente. Eso depende de Sturzenegger. Sí, no depende del fondo ni de nada, depende de Sturzenegger. Pero lo saben y lo van a hacer. Espero que sí. Y además de cómo se comunique tranquilidad a la gente, digamos. Eso. Acá más que tranquilidad tenés que mostrar las cartas, es decir, porque vos no podés desde el gobierno decir, quédense tranquilo que está todo bien, porque nadie te cree. Nadie te cree. No, claro. Es decir, uno sabe que el gobierno te tiene que decir eso, pero vos no le crees, vos después le preguntás al... Claro. Entonces lo que falta hoy por hoy en la economía es confianza. Falta confianza y la confianza, cuando llega a estas cosas tenés que poner plata sobre la mesa. Si vos vas a un banco y hay un rum en el banco de que el banco está mal y vos vas a sacar tu depósito y no te lo dan, te volvés loco. Claro. A ver si te lo pagan a vos, al otro, bueno, te quedas tranquilo, a lo mejor otro día venís con más plata. Claro, eso pasó en el Finansur, antes de que se vaya a la quiebra. Había colas en la puerta del Finansur. Las corridas tienen ese mecanismo de propagación. Eso es al enterarse lo que pasa es que yo cuando escucho la palabra corrida bancaria, a mí lo que pasa es que yo entiendo que hay sectores políticos... Hay sectores políticos que les encantaría que eso ocurra. Seguro. Entonces, más lo tiran como una expresión de deseo, que cosa... Por eso hoy tenés corrida cambiaria, que es básicamente el Banco Central durante mucho tiempo estuvo acumulando reservas contra LEVAC. Ahora se las están pidiendo. Entonces lo lógico sería bajar LEVAC y bajar reservas y no te pongas tan nervioso por eso. No es grave. No es grave. Y si hiciéramos todos los deberes bien, todo, y sale todo bien, se nos alinean los planetas positivamente. Las tasas van a empezar a bajar. Ok, ¿y cuándo vendrá de vuelta el veranito? ¿Cuándo podremos respirar aliviados, el país crecer de vuelta? El país venía creciendo, este segundo trimestre venía mal por la cosecha, ahora va a venir mal por la cosecha más este episodio de crisis. Y si se termina rápido, yo diría que en 1 o 2 meses esto se absorbe. Va a quedar una secuela seguramente en lo que llaman para el tercer trimestre, pero por ahí el último trimestre andamos muy bien. Es decir, lo más importante es ahora absorber este episodio, bajar las tasas después de interés y que las cosas... ¿Y cuánto le calculás que va a crecer, si crece la economía argentina este año? Hoy estamos estimando 2%. Bueno, bien. Es muy condicional, ¿no? Hoy con los elementos hasta esta hora... Lo firmo ya también eso. Bueno, ¿qué pero puedo decir?
escuchame una cosa. Está buenísimo. Ojalá, Cuando vas al 40% y una recesión, crecer al 2%, un milagro. Pero es un champán. Bueno, está bien. No es gran mérito crecer al 2% y sabemos que una vez que pasa y creces 2% para la sensación térmica argentina es muy poco. Pero lógicamente mejor 2 y no menos 2. Claro, sí. Entonces, yo también pienso que si 2% implica que dominás esta situación. Sí. Entonces, bueno, esto va a quedar como como un mal recuerdo y como una advertencia. Ojo, una vez más, de lo vulnerable que somos. Como una señal de alerta. Sí, porque eso implica que el gobierno tiene que mejorar justamente toda su gestión económica, que ha sido bastante floja. Una de las palabras que anoté del ministro es vulnerables. Sí. El propio ministro del Interior, Frigerio, una de las primeras cosas que mencionó fue vulnerables. Y anoté esa palabra porque es justamente lo que usted explicaba antes, Rubinstein. Y después habló del mismo barco, ¿no? Que el presidente le dijo a los gobernadores, señores, estamos en el mismo barco. Mire que si no se hunde solamente el gobierno, nos hundimos todos, ¿no? En Titanic Claro, se murió eso, la primera, la tercera, la Claro, segunda. Además, claro. eso es muy importante, la dinámica política, porque para todo el mundo y para el fondo también y para todos los que le prestan a Argentina, incluso los argentinos que prestan en Argentina, es acá la situación política cómo es. Esto es una guerra de todos contra todos, termina una cosa salvaje o hay cierta continuidad en las políticas. Entonces sabemos que el gobierno de Macri se está debilitando y al mismo tiempo el peronismo entonces se encuentra que tiene chances crecientes para el año que viene y esto puede dar lugar a una cosa bien llevado o una cosa, digamos, bastante traumática. Entonces hay que ver cómo se maneja, mostrar que hay acuerdos básicos y que hay ciertos consensos, obviamente que es bueno para todos, para tranquilizar de que acá no va a haber una guerra sin cuartel, digamos, en la política. Pero también tenemos que tener que a veces son fotos, son momentos y después la puja política. Si el gobierno se debilita mucho... Hablando de fotos, ya que menciona la foto, hablando de fotos, la foto del 28 de diciembre del año pasado, Sí. ¿ahí comienza a perder el gobierno credibilidad y confianza? Yo diría, fue una mala situación porque se leyó como, bueno, acá se terminó la independencia del Banco Central o se puso en jaque la independencia del Banco Central en forma fuerte. Sturzenegger lo aceptó, creo que en parte porque priorizó su propio, digamos, afecto a todo el proyecto político, pero quedó herido, el Banco Central quedó herido y el gobierno mostró que durante un periodo, en esta interna que se armó, digamos, le pongamos Quintana versus Sturzenegger para ponerlo más fácil, apoyó a Quintana. Antes había apoyado a Sturzenegger, después apoyó a Quintana, ahora con la crisis volvió a apoyar a Sturzenegger. Exactamente. Entonces el gobierno es errático, podemos decir, el gobierno de Macri es errático en cuanto a cómo coordina la política económica. Lo que pasa es que necesitaría un solo ministro de Economía. Bueno, a veces es eso, o a veces, aunque fuera fragmentado, digamos que a Macri le gusta que la forma es esa y no se la vamos a sacar de la cabeza, que no sea errático, que sea de una manera, digamos, más sólida, porque incluso hay visiones diferentes en economía, Banco Central, pero no son pequeñas visiones diferentes. El Banco Central ha dicho durante tiempo que si las tasas de interés eran altas, como eso mejoraba las expectativas de inflación, mejoraba el crédito y mejoraba la actividad, como entonces no le preocupaba que hubiera tasas altas. Y el Ministerio de Economía decían, ¿cómo no vamos a preocuparnos? Entonces, es difícil que convivan esas dos visiones en un mismo elenco de gobierno. Tienen que unificar criterios, unificar políticas. Hubo casos emblemáticos, por ejemplo, al comienzo de la gestión de Macri, donde el Ministerio de Economía se enteraba de los aumentos tarifarios por los diarios y los aumentos tarifarios en 2016 fueron el doble de lo que calculaba el Ministerio de Economía. Ese tipo de descoordinaciones no puede haber. Y las hubo muchas Ahora, en el gobierno. Gabriel, ¿no pensás que también el gobierno está pidiendo ajuste a la sociedad, incluso con tarifas, recorta gastos, lo de la movilidad jubilatoria? Pero la política no hizo ningún ajuste. Uno ve el boletín oficial todos los días y hizo un festival de designaciones. Uno se entera que el chofer del Banco Central gana 130.000 pesos. Qué sé yo, tenés 1000 ejemplos de eso. Tenés una directora de movilidad que creo que se encarga nacional de las bicicletas. Bueno, hay cosas que son de ejemplos y cosas que por ahí no te mueve el amperímetro, pero te da la señal de que estamos todos... Bueno, tenés la cantidad de ministerios. Bueno, tenés 21 ministerios. Yo diría, hay cosas que a veces son muy simbólicas y que vale la pena que el gobierno siempre se fije que simbólicamente dar imagen de austeridad.
el grueso del problema del empleo público es en las provincias y los municipios. Y ahí el gobierno mucho no puede hacer y ya hay un pacto fiscal en marcha. Sí. Entonces yo creo que si bien todos nos gustaría que el gasto público bajara, sabemos que hay una gran complicación, porque Argentina no tiene instituciones, por ejemplo, para que quede la gente que sobra en el sector público, vos no la podés dejar que se muera de hambre. Entonces vos tendrías que tener esquemas bastante sofisticados. Pero acá te nombran nuevas. Bueno, obviamente está mal, ¿qué te puedo decir? O sea, congelar. Pero sí. El gobierno a nivel nacional está bajando un poco el gasto y por eso también pudo hacer este anuncio de baja de 0,5 de la meta fiscal, porque en parte ya le estaba cumpliendo, porque está un poco pisando el gasto, no es que no lo está pisando, sí, pero de una manera, llamémosle gradual, tranquila, sin hacer mucha laraca, porque también sabemos que eso genera muchas resistencias y estamos en una sociedad donde, digamos, prevalece el cuidado de lo que hay, que nadie pierda su empleo y demás, porque es una sociedad un poco inmóvil y porque no tiene mecanismos claros de movilidad. Digamos, si alguien se queda sin empleo, no es que a los 6 meses va a conseguir o tiene un seguro de desempleo y rápidamente, no, estamos en una sociedad que es muy reacia a que esas cosas ocurren porque no tiene una organización para, digamos, absorber esos problemas, ¿no? Entonces hay que convivir, digamos, no hay más remedio que convivir con un alto nivel de empleo público, aunque uno sepa que en parte eso es un seguro de desempleo. Podés cambiarlo en el tiempo, pero si querés cambiarlo todo ahora, no lo podrías hacer. Ahora el año que viene tenemos elecciones, ¿no? Sí. Obviamente, inversiones con las elecciones y el resultado incierto que va a haber, digamos, porque habida cuenta de que va a ser difícil. Yo tengo cierto optimismo que aunque viniera un gobierno, llamémosle peronista, sea un gobierno que no cambie mucho lo que está haciendo el gobierno actual. Que no saque los pies del plato en estos temas. Pero eso no quiere decir que la transición entre una cosa y la otra pudiera ser muy complicada. O sea, los mercados verían con mucha perturbación que Macri cayera y que subiera y apareciera algún candidato del peronismo, porque la idea va a ser, se viene de vuelta el populismo, sonamos. Exactamente. Aunque después el gobierno que venga no haga muy diferente las cosas, porque de hecho Scioli por ahí no los hubiera hecho tan diferentes y no hay mucho margen de maniobra. Porque si querés irte de este camino, vas a altísima inflación, muy alta por mucha emisión, Venezuela, y a perder todas las reservas que tenés pocas, en realidad. Entonces, es un camino que no... Es muy improbable que otro equipo de gobierno haga algo muy diferente a lo que hace este gobierno. Pero en el proceso, no nos olvidemos lo que pasó con Alfonsín y Menem. Después de todo, cuando llegó Menem, dije, yo llego acá, me reúno con Mujibor, todo bien, y qué sé yo, pero durante los meses anteriores parecía que se venía el fin del mundo. Y de hecho tuvimos una situación explosiva. Bueno, apenas asumió Menem, se vino la hiper. Exactamente, tuvo la primera. Pero por eso desde febrero... Que desembocó después en la convertibilidad. Del 90. Pero de febrero del 89... que Alfonsín perdió un poco las riendas de las cosas. Hasta tuvo que entregar el poder en mayo del 89, por eso tuvo que entregar Es decir, las cosas a veces políticamente toman un cariz que perturba muchísimo a la economía, porque hay un miedo de lo que va a venir. Entonces acá yo creo que la situación argentina está como para que este tipo de programa que emprendió el gobierno se termine convirtiendo en un programa de Estado. Pero la puja política hace que cada vez que uno cae, el otro se aprovecha y ve sangre y dice, esta es la mía para volver al poder, o para tomar en este momento el poder. Entonces el tema político puede hacer mucho ruido. Rubinstein, le agradecemos muchísimo haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Señores, puedo confirmarles que efectivamente el ministro de Finanzas Caputo está hablando con el BID, con el Banco Mundial, ha recibido llamados de ambas instituciones, lo mismo de la Confederación Andina, de la CAF, de las tres instituciones, llamaron al ministro Caputo y se pusieron a disposición para ayudar a la República Argentina. Señores, hacemos pausa, ya venimos.